conocido a Jesucristo, pero después de que hemos conocido a Jesucristo, la razón por la cual estamos dando culto el día de hoy y vivir como el discípulo de Dios es por la gracia. Le doy gracias a todos ustedes, toda la congregación de la iglesia, que sean bendecidos con el Evangelio. Dios nos dio la palabra. Dios nos dio las palabras que son invisibles a nuestros ojos, pero también que son visibles. Dios creó el mundo y el universo con la palabra de Dios. Y todo lo que Dios dijo es que haga vida y hubo vida en este mundo. Ese trabajo se convirtió en esa luz para poder salvar a toda la humanidad. Él vino como el hombre a este mundo. Y esa persona es Jesús. ¿Qué significa? Que estamos viviendo esta vida cristiana creyendo en la palabra de Dios, no creyendo en el hombre. Creemos en Dios y seguimos la palabra de Dios. Y Dios también proveyó esta palabra que podemos leer y ver. Nosotros llamamos eso la Biblia, la Santa Biblia. Hay muchos libros en el mundo, pero esta Biblia, esta Santa Biblia, no se puede comparar a ningún libro del otro mundo. Este libro de la Biblia es más que todos los otros. Este es solo un libro, una Biblia la combinación de Génesis, de Éxodos y todos los 66 libros en la Biblia. Está dividido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Nosotros llamamos el Antiguo Testamento antes de que Mesías viniera a este mundo. Y hay 37 libros desde Génesis a Malachi. Y en el Nuevo Testamento de Mateo vino la semiente de la mujer y hizo una revolución. Esta Biblia santa no solamente apareció un día. Este es el libro que es escrito por más de 100 personas. Todos los autores vinieron y los profetas recibieron la palabra de Dios y sabían de la Biblia. Y escribieron la Biblia. Este libro no solo está escrito por Moisés, pero está escrito de Moisés, de Juan. No se sentaron en una mesa y se pusieron a discutir de qué iban a hablar en el libro. Sabemos que cuando las personas escriben o sabemos que cuando una persona muestra un show o algo, no solamente es una persona que está detrás de todo eso.
over this 40 Pero people written this book, Holy Bible for 15 centuries. They did not meet up and wrote this, but they all wrote about the same thing. durante mucho tiempo esas personas, más de 1,000 personas que se juntaron, hablaron y escribieron de esto. Y lo que está escrito es la palabra de Dios que Dios nos ha dado. 사람들을 통해서 하나님의 놀라운 계시를 우리에게 보여준 말씀입니다. Esta es la palabra de Dios que dentro de las 40 personas escribieron toda la profecía de Dios, 우리가 하나님을 만날 수, 볼수 없잖아요. Because God is spirit, we're not porque Dios es un espíritu y no podemos verlo o no podemos verlo. as we live in this Mientras vivimos en este mundo, no podemos saber todo de todas las partes del mundo. not know No podemos ver este mundo físico, this world. no podemos ver las cosas materiales de este lugar, no podemos ver las cosas espirituales de este lugar. 계시라고 말합니다. So we told it Y esto lo llamamos prophecy, la profecía real secret, mystery. o promesa que va a descubrir todo de este mundo. 왜 왔는지, 앞으로 이 땅은 어떻게 될지 이런 모든 하나님의 영적인 비밀의 뜻을 우리에게 보여주고 알게 하십니다. Through the prophecy of Y dentro de esa promesa, la palabra de Dios nos está dejando, how it'll happen, and in the end, what will happen. nos está diciendo cómo está pasando las cosas y al último, al final, cómo va a terminar. Cannot know No podemos saber de Dios, pero con la palabra de Dios estamos descubriendo a Dios y sabemos la raíz de Dios. 한 시대를 살렸던 링컨이 이런 말을 했습니다. so that's why Es por eso que Abraham Lincoln dicho esto. 우리 성경입니다. the greatest La gracia, all that God has given us is the Bible. una de las grandes regalos que el hombre nos ha dado es la Biblia. All these people, Todas estas personas que eran but the Bible says that all are saved. 세상에 todas las personas que eran esclavos y después se convirtieron en reyes. Pero la Biblia dice, todos son hombres. Saved, all transcending all the parts and all the divisions of the people is written in the Holy Bible. Como nosotros podemos salvar a todas esas personas que trascienden, pero está escrito en la Biblia Santa. Está escrito en la Santa Biblia para salvar todos los hombres. 계시하고 있는 게 무엇입니까? What is the ¿Qué revelation of the Bible? es el nombre de la revolución de la Biblia? 문제가 어디서 시작됐는지 또 그 인생의 답이 무엇인지 성경은 분명히 정확하게 말씀하고 있습니다. The Bible La Biblia tells us nos dice sobre el problema del hombre y la solución a los problemas de ese hombre. 인간이 하나님의 지식, 과학, 많은 문화를 만들어낸다. so if you don't Entonces, si no sabe la palabra de Dios, entonces las personas solamente van a tratar de tener la lógica y estudiar sobre eso. 어떻게 살다 어디로 가나 뭐 이런 거 연구한다. and out of all the Y con toda la educación, de las personas solamente buscan por la filosofía o algo que buscar. 위대한 행보를 만들지만 하나님 없이 행동하다 보니까 결국은 자살하고 다른 사람도 죽도록 사실 만든다. study Y siguen estudiando to figure out y para poder entender quiénes son y quién soy. Y reciben todas estas, knowledge, but in the end they just die. y después reciben todas estas respuestas, pero al final solo mueren. 그리스도를 만나고 내가 배웠던 그 모든 지식이 배설물이구나라고 바울이 고백했어요. Why Paul Es por eso que Paul, que fue un scholar, una persona de la escuela, sabía sobre todas estas lógicas. 하나님
말씀을 놓친다. Also, having También not está manteniendo el Evangelio, no saber el Evangelio. Si solamente leen la Biblia, van a perder todas las palabras. 그러면 종교 생활. if we go to church, Aunque usted vaya a iglesia, pero si no sabe el verdadero Evangelio, y solo entonces vivirá una vida como vida religiosa. 정확한 창세기 3장 15절 그리스도의 복음을 정확히 우리는 들었습니다. Y en el ministerio, sabemos que los problemas del hombre de Génesis capítulo 3 y sabemos cuál es la solución de Génesis capítulo 3, 15. 율법, 주의의 신비, 주의의 파괴, 주의에 빠져서 중요한 언약을 놓치게 됩니다. Y mientras leemos la Biblia de Dios, pero la palabra de Dios, la Santa Biblia, philanthropic things. hay veces que usted cae en esta filosofía, cae en en la sociedad, pero antes de mantener la evangelización mundial para usted, tiene Gospelized first. tiene que primero ser evangelizado. 지금 예수 믿는 사람들이 복음을 방해해요. We don't know the Si no sabe el evangelio correcto, todas esas personas van a tratar de bloquearla perdón, bloquearlos de escuchar la palabra de Dios. you and I, the Tú y yo, aquellos que recibieron salvación, los creyentes, not any other path. no hay ningún otro camino, solo Jesucristo. 이번에 축복을 누려야 해요. Now and after Ahora, ya que recibimos salvación, tenemos que disfrutar esta bendición. 주로 계시하는 것 중에 중요한 게 하나님 나라. and out of all the revelation, Y de toda la revolución de la Biblia, perdón, toda la revelación de la Biblia habla de una cosa, el reino de Dios. we live in this world. Vivimos en este mundo material, pero hay un reino que es invisible a nuestros ojos. Bringing the kingdom of God onto this earth. Y Dios trajo este reino de Dios a este mundo. 정말 하나님 나라의 일을 말씀하시고 승천하셨습니다. Pero Jesús en el último tiempo, él habló por 40 días en el monte del Calvario. 현장에 여러분 속에 임하기를 축복합니다. Dios, que ustedes puedan entender el reino de Dios y que el reino de Dios sea establecido en ustedes. Y hay aquellos que pueden entender después de escuchar la palabra de Dios y aquellos que no. 믿어지는 그 말씀이 임하는 은혜가 있기를 바랍니다. Y le doy gracias a todos ustedes, que tengan la gracia de Dios y que puedan entender y ver la profecía de Dios. Y el reino de Dios, en el reino de Dios hay 3 elementos en un reino, una nación. Tiene que tener esos 3 elementos. Tiene que tener las personas, el pueblo, tiene que tener el territorio y tiene que tener un rey. 베네수엘라 있잖아요. En el mundo, en América, en Corea, en Venezuela, hay personas viviendo en este tipo de vida, los presidentes. 나라가 위태해지고 사실은 어려움을 당합니다. You know that if people Saben que si ustedes tienen un líder mal, entonces toda la nación va a temblar. same Es lo mismo va para este reino espiritual. who is ¿Y quién es el rey de este mundo? in which Y you belong to. entonces, ¿en qué reino usted pertenece? I pray that you Oro que ustedes entiendan este misterio. 이 세상 나라를 구원하려고 사단의 나라에서 우리를 건져내려고 하나님 이 땅에 왕을 보내셨습니다. God in Dios, para poder save us. salvar a todos nosotros,
de este reino 완전히 vino a este mundo. 그리고 이 땅에 만왕의 왕으로 오신 분이 있습니다. There is someone who Hay alguien que vino a este mundo para poder Satan on this land, and romper todas las fuerzas de Satanás de este mundo y convertirse en el rey. 전부터 예언된 분이었습니다. he was someone who Y él fue una de las profecías por más de 처녀가 잉태하여 1000 años. 그 이름을 임마누엘이라 하리라. Isaiah 7:14, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and Isaías, 죄인으로 Isaías 1:14. Por lo tanto, el Señor mismo dará señal, y aquí a la Virgen sembraría a la luz un hijo. Vino como la simiente de la mujer. 수천 년부터 예언되었고 우리에게 성취로 오셨습니다. and he has been prophesied Y su profecía vino como el rey, esa profecía de él vino, era como más de 1000 años. 어떻게 고난 당하실 것까지 예언되었습니다. it's also been También es profetizado dónde va a nacer el crecimiento y el sufrimiento 계획하셨고 y dónde morirá. 이 구원의 계획을 이루려고 이 땅에 인간의 몸으로 오신 겁니다. Dios planeó todo este proceso de la salvación y se vino en sí como hombre. but he came as the form of sinner. Él es el rey, pero él vino a este mundo como la forma del pecador. No vino como pecador, vino en la forma del pecador. 만왕의 왕이신 창조주이신 하나님이 초라한 죄인의 모습으로 이 땅에 오셨습니다. Dios, que es el creador de este mundo, vino como el ser humano a este mundo. 몸을 곳이 없어서 마국간의 구유에 태어나고 누이셨습니다. He was not born in No fue nacido en este reino, pero nació en otro lugar. 아들로 이 땅에 태어나셨습니다. he was not born in rich No nació en una vida de ricos, pero nació como un hijo de un carpintero. No vino a este mundo para ser reconocido. 그 경호원과 많은 권력과 많은 것을 누리잖아요. Y usted sabe que en el reino, quien sea el hijo de una gran persona, él lo reconocen y le dan todos los corazones. 예수님은 이 땅에 오셔서 온갖 고난을 다 당하셨습니다. Él vino como el rey, pero él recibió todo el sufrimiento. 53장에 특별히 3절에 보니까 그분은 멸시를 받고 사람들에게 버림을 받았다. and if you look at Isaiah Y si usted ve en Isaías 53:1-6, el hombre no lo quería. 인간의 허물과 죄악 때문에 찔리고 상하고 어려움을 당했습니다. in verse 5, here's what En verso 5 dice, and he received all the más el herido fue en nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. and in order to resolve all of our Y para poder salvar todos nuestros pecados, él dijo que está sobre él. 또 감내하고 힘들지만 그래 있지만 내 문제도 아닌데 내가 지금 이 모든 어려움을 담당한다고 생각했어요. Pero imagínense que él está recibiendo todo ese sufrimiento. Él está recibiendo todos esos sufrimientos no por algo que hizo, pero sino algo que nosotros hicimos. 하나님께서 이 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨다. Y verso 6. Todos nosotros nos descarrinamos como ovejas, cada cual a partir en su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 죄악을 담당하셨습니다. Él
se encargó de todos nuestros pecados 죄악을 y nuestros problemas. 감당하시고 십자가에서 죽으셨습니다. And then Jesus Y Christ Jesucristo, sins and sac- and disaster and died nos- on the cross. Jesucristo se encargó de todo esto y se llevó todos los pecados, las crisis, los desastres en la cruz. And in a simple way, we just accepted Jesus Christ and became his children. Y nosotros de una manera simple aceptamos a Jesucristo y nos convertimos en su Hijo. 하나님의 계획과 성취가 들어있는 겁니다. But in that Pero en esa salvation, salvación hay plan of God of salvation, un gran plan de salvación fulfillment of salvation. y la llanura de salvación. 전도하고 선교하는 것 그냥 되어진 게 아니라 Us being able to Nosotros sin poder venir sí podemos venir aquí a hacer culto y dar culto en tan siquiera un día. and that God Y destined, Dios God said before dijo, in the creation, aún en la creación Genesis, y Génesis, fulfill his para salvation. poder dar su salvación. 이루는 이 속에는 하나님의 어마어마한 십자가의 고통과 모든 멸시와 모든 고난을 다 감당하신 겁니다. And in order to Y para poder salvar save one each a tan siquiera una o más personas, Él se llevó todas las enfermedades y todo en Él. when we look at these visuals Cuando of vemos Jesus estas bearing visuales de Jesús estando en la cruz, very hard for us. es muy fuerte hasta para nosotros verlo. 당신 연류가 피 흘리고 창에 찔리고 채찍에 맞고 그냥 이루어진 구원이 아닙니다. This isn't just a No solamente es la salvación que Dios nos ha dado, with pero, all these things he was spat on, fue torn from, pegado, le pegaron, también 당할 수도 없고 le dieron, 하나님이 직접 fue lastimado, 감당하신 겁니다. this is something that porque no es algo que no podemos entender por nosotros mismos, que Jesús es el Rey y Él se llevó todos nuestros pecados. through Adam, one person, sin in this world. Y por medio de Adán hubo una persona que tuvo pecado. One person alone leads to salvation. Pero por medio de Jesucristo, solo una persona recibe salvación. And the result and the evidence Y el resultado de que Él ha terminado todo es de que murió en la cruz y 예수님의 부활이 아니었다면 우리는 여전히 resucitó. 고통받고 지옥 it's not by the death Porque of no the es por Jesus Christ on the cross, then we would be die and we would go to hell because of our sins. si no fue por esta persona que resucitó, de Dios que resucitó, entonces nuestros pecados no se reirían. Again, later, as judgment. Y Él dijo que Él va a venir por segunda vez como el Señor de juicio. And I'm sure that Y estoy de acuerdo de que el Señor va a venir como un juicio. Y la palabra fue escrita después. 성경 요한복음 20장 31절에 보니까 오직 이것을 기록한 것은 너희로 하여금 예수가 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려고 기록했다. John 20, En John 20:31 dice, the Son of God, that by believing pero si estas se han escrito para que creéis que Jesucristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 믿으라고 주신 겁니다. the purpose of the Bible El propósito de esta Biblia es de que creamos en el nombre de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. 생명을 주시려고. and the Bible Y la needs our Bib- name so that we may have life. 여러분이 Para que creyendo tendréis vida en su nombre, vida en Jesucristo. 누리는 겁니다. The Bible Jesus says that La vida está en nosotros, de Jesucristo está en nosotros y disfrutamos el poder de Jesucristo. 자녀로 as the people of God, Las personas de Dios, Dios nos ha escogido a cada uno de ustedes. 권세를 주셨습니다. if you believe in the Entonces, si usted cree en el nombre de Jesucristo, que Él nos dio la autoridad de convertirnos en hijos de Dios. we have this privilege as the children of God. Entonces nosotros tenemos estos privilegios y derechos como hijos de Dios. The child
this world. Y nosotros somos hijos de esa persona que se encarga de este mundo. Amén. This is a great status. We are Ese es un estatus realmente grande. Somos hijos de Dios. and children of God. Y hijos de Dios que no puede perder nada en ese mundo. We have this authority as children of God. Y tenemos esta autoridad como hijo de Dios. If you call upon the name of Si tú dices el nombre de Jesucristo, Satanás es roto. we know that Y sabemos que el hijo del presidente tiene muchas cicatrices. even though it's invisible, Aunque es invisible a nuestros ojos, nosotros tenemos todos esos ángeles que nos siguen. be bold. Entonces, sea fuerte. 흑암 꺾으시고 함께 하십니다. Wherever you are, God Donde usted esté, Dios va a mandar a sus ángeles y estará con usted. 하나님 자녀의 신문 권세 가지고 현장 살리러 가시기 바랍니다. now when you go out to the Y ahora cuando vaya al campo, go out to the field, vaya al campo para salvarlos. 우리 하나님 백성에게는 적이 있다라는 걸 알아야 돼요. and now you must know that Y ahora usted tiene que saber que en este mundo tenemos un enemigo. 근데 눈에 보이지 않는 사단의 나라가 이 땅에 있음을 여러분이 알아야 돼요. while we are trying to establish Mientras estamos tratando de establecer el reino de Dios, nosotros tenemos a un enemigo. Satanás está tratando de poner su reino. Satanás también tiene un gran poder. 하나님의 작품 중의 작품인 아담과 하와를 넘어뜨렸어요. but Satan, Satanás Satan Satanás rompió, was the first human. Satanás, 그래서 이 뱀속에 들어가가지고 Satanás engañó a Adán y Eva desde el principio. He deceived Eve. 아담을 넘어뜨렸어요. Y desde el principio le engañó a Eve, a Eva. Such an easy manner. Pero era en un tiempo, fue de una manera muy sencilla. 아담의 After Y después de, not die, de que Eva no murió, entonces le dio el fruto a Adán. 같이 죽었습니다. Adam lost hold of the word of Y Adán perdió el gobierno de Dios, la palabra de Dios que era dada para su vida, y también murió. 동원해서 우리를 멸망시킨다. Satan Satanás trata de ver todo en este mundo y siempre va a tratar de que caigamos. but it will not come to Pero us no vendrá a nosotros de una manera, it's a sweet way that we cannot be against, but no vendrá a nosotros de una manera espantosa o que da miedo, pero vendrá vendrá de una manera cálida y vendrá y sin que uno sepa. using the things to eat and also the daily necessities will try to attack you. Y usando las necesidades diarias, lo que usted tiene que comer, va a tratar de trabajar en esto. 속에 고난 속에 빠졌습니다. The moment on, Y en el momento el hombre cayó en el gran sufrimiento. all he did was hearing the words of Satan. Todo lo que hacía era escuchar la voz de Satanás. Hearing once is not just for once. Y escuchando no era solamente una vez. You might think that, oh, Tal vez diga, oh, solamente una vez, no me va a hacer daño. 이렇게 한다고 큰일 나겠어? 이렇게 사단은 속입니다. Satan will try to Satanás va a tratar de dejarlo fracasar. Oh, tal vez no vaya al culto una vez, nada va a pasar. 하나님 말씀 놓치고 사단의 말 선택한 이후 모든 저주 재앙 다 들어왔습니다. Pero después de que Adán y Eva rompieron la palabra de Dios, entonces todas las crisis, los desastres llegaron al hombre. 지금 내 La Biblia claramente te dice, 자녀 문제, 내 산업의 문제, 그 모든 문제가 창세기 3장에서 시작됐습니다. all my problems. todos mis problemas en la familia, todos mis problemas en el campo, todos están dados por Génesis capítulo 3, That happened in the Garden of Eden. It's still happening to me right now. incluyendo todos los problemas, las crisis que vinieron de el lugar de Adán y Eva, están ahora en este momento. You will not die if you take this fruit. You will be just become like you will be just like God.
Satanás dijo, si tú comes de esta fruta, no solamente te va a pasar nada, te convertirás como Dios. What do you mean, Jesus? ¿Qué quiere decir Jesús? O, Taking care of your children, that's how Satan will deceive you. perdón, dice, tienes que tener dinero y hacer trabajo correcto. Esas son las palabras de Satanás. 결국은 무너지는 바벨 탑 They raised the tower Y crece la torre de Babel sin la palabra de Dios. Y oro que ustedes ustedes se enfoquen en la palabra de Dios. And if you look at Genesis chapter 3, Y si ve Génesis capítulo land was 3, 16 al 20, la tierra fue faith that you will be able to eat. 돈 버는 게 쉽지 않잖아요. And si usted no puede, tal vez no va a poder comer, entonces no podrá hacer dinero y va a estar en ansiedades. to make money to live. Claro que aunque nosotros recibamos salvación, también tenemos que hacer dinero para vivir. Because now the land and the ground is cursed, it's not easy for people to live. Pero porque este terreno, este campo está lleno de Satanás, no podemos vivir. So now there is this childbearing pains. 아이가 태어나고 결혼하고 얼마나 축복이. And it is the picture of blessings that Es una gracia child. que usted tiene, que se case y tiene un hijo. And they turn that into the blessing. Y, All the blessings that God has given to men. y ahora todo eso se está convirtiendo, toda la gracia de Dios se está convirtiendo en algo malo. 마귀에게 All the men, Todos los hombres quien fueron hijos de Dios. Ahora, Juan 8:48. Tú eres hijo del diablo. this is not the word that's been No es la palabra de que given to the Pharisees, the Jews. esa no es la palabra que se ha dado al no creyente, pero se ha dado a las personas como una manera de escoger. God, why are you living as just like your father is the devil? A los hijos de Dios, ¿quién tienen que vivir como los hijos de Dios? Pero ¿por qué estamos viviendo como nuestro padre Satanás? They were the ones who Eran aquellos que tienen que tienen la Biblia, pero fueron continued to reach en contra de la palabra y continuaron teniendo sufrimiento, from that even in that case, God gave us this way. incluyendo en este caso, Dios nos dio esta manera. 고난 자체입니다. If men are separated Si el hombre está separado de Dios, entonces estará solo en sufrimiento. back to the Lord, Tiene que regresar al Señor. 그리스도는 that is through Jesus Christ. Y la manera es dentro de Jesucristo. 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Jesus said, Jesús dijo, yo soy la verdad, comes to the Father except Ajá. through me. 하나님의 말씀 성경은 yo soy la verdad, la vida, el camino y la vida. Nadie viene al Padre excepto por mí. 치유의 길, 능력의 길, We have salvation, La manera de salvar, salvation, la restauración, la sanidad y el poder. 거짓을 말하는 the world is La palabra nos está diciendo 살면 성공할 거야. 좀더 나아져. que esperemos, 없이 우리를 잡아당깁니다. that if you choose this que si usted va de esta manera, usted, to drive you. el mundo dice, si usted sigue este camino, usted va a tener éxito. Eso sí es el mundo como te sigue llevando. Whoever makes a perfect Y of the devil, the reason God appeared was to destroy the works of the devil. el que practica del pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No vaya en sus pensamientos. No puedo resolver mi propio problema. Become mature, then we realize Pero después de que nos convertamos en cristianos maduros, vamos a poder entender that I can help, that I can que puedo salvar, puedo ayudar, pero no puedo resolver el problema de mi hijo. El presidente puede hacerse cargo de la nación, 그렇지만 사람은 이 땅의 문제 해결 못합니다. they can make all the method. pueden hacer todo tipo de método, pero el hombre no puede resolver el problema del hombre. There is Satan
Satan that is working as the king of this nation. Hay Satanás quien está trabajando en este reino, That you may have the spiritual realization and open your spiritual eyes. Oro que todos ustedes tengan este entendimiento espiritual y entiendan espiritualmente que el sufrimiento y las crisis solo se pueden resolver por medio de Jesucristo. Solve our own problems. Por medio de Jesucristo es como puedo resolver mi propio problema. 길을 열어주셨습니다. And God gave Y Dios victory to dio la victoria a los creyentes. we can now have victory in this world. No podemos tener la victoria en este mundo. 내가 너희를 부른 것은 너희와 함께 있기 위함이요 귀신을 내쫓는 권능을 얻게 하려 함이라. Chapter 350, the reason why I called you to be with you and also to give you the authority to cast out demons. En Romanos capítulo 3, la razón por la que te llamó es para darte la bendición de romper a los demonios. Jesus Christ Perdón, Marcos 3:15. Y tú tuviste autoridad para sanar enfermedades y echar afuera a los demonios. Mateo capítulo 10. Entonces, llamado en la docena de los discípulos, dio la autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaras afuera. despite all of this unclean spirits that they don't have any, they cannot make any decisions. Si ustedes están llenos de todos esos espíritus, no pueden hacer una decisión. 고치는 권능을 주셨습니다. That God has given us the Dios nos está dando su autoridad all these unclean spirits and para, heal every disease and every affliction. para echar a todos aquellos demonios que vienen a nosotros. 병을 고치는 능력을 우리에게 주셨습니다. Chapter 9, Y Lucas 1:9, Dios nos ha dado la autoridad para poder echar a todos los demonios y para sanar enfermedades. you cannot just live like others. Cuando usted recibe salvación, no solamente puede vivir su vida como cualquiera, pero tiene que disfrutar la salvación. 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주셨습니다. Chapter 10, 9, En Lucas capítulo 10:9, and over all the powers of the enemy. 10:19, he aquí le doy la potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda la fuerza del enemigo y nada. He will flee from it. 나라 이길 수 있는 권세 우리에게 이미 다 주셨습니다. God is already Dios nos está dando esta autoridad para poder ir en contra del reino de Dios, en contra del reino de Satanás. now what must we do? We Lo que tenemos que hacer enlarge God's kingdom. es buscar por el reino de Dios. 임금 사단의 망대 무너뜨리시기 바랍니다. Now may Ahora que ustedes rompan el rey de este mundo, que es el reino de Satanás. Satanás está dando el poder para quitar el 100% del 200%. Está tratando de hacer todas esas lógicas en contra de Dios. 다 만들어서 움직이고 있습니다. continue to create the politics, the culture. Y está tratando de hacer las políticas, la cultura, para que las personas no escuchen. 망대 여러분이 무너뜨려요. You must break down Tiene que romper ese parizán de Satanás, 멸망시키는 esa fortaleza, try to follow you. porque Satanás está construyendo su casa en ti. For 40 days, God spoke about God's kingdom. Por 40 días, Jesús habló sobre el reino de Dios. Que todos ustedes crezcan esas torres de Dios en ustedes. You must raise God's partisan of heavenly throne. Que todos ustedes tienen que crecer esos itinerarios en ustedes. And now we've set free from chapter 3, 6, and 11. Y ahora que fuimos liberados de Génesis capítulo 3, 6 y 11, Now we're going towards ahora vamos a las señales, a los itinerarios y siendo señales de guía. God promises that if he will send back to heaven, that he will send the helper, the Holy Spirit. Él prometió que cuando Él vaya al cielo, Él va a mandar al ayudante, el Espíritu Santo. He goes among you. God sent his helper, Holy Spirit, with you. Y aunque Él está allá, Él manda a su ayudante, el Espíritu Santo, para usted. That the helper, Holy Spirit, will not El ayudante no te va a dejar
pero estará contigo hasta el último tiempo. Peace I leave with you. 근데 Yo en paz vivo en ti. Sé fuerte. Your hearts be troubled. 오히려 Tal vez su corazón esté en problemas, 주시겠다. He said, I will give pero dice, when the Holy Spirit cuando el Espíritu Santo venga a ti, tú vas a ser evidencia para mí. 증인이 되리라. that way you will be a witness De esa manera vas a ser evidencia desde Samaria hasta el último de los tiempos. 하나님의 말씀, 오직 복음의 말씀, 땅끝 살리는 말씀으로 충만하기를 바랍니다. and I pray that you Pero yo oro que ustedes estén yendo con la palabra que va a permanecer hasta los últimos de los tiempos. given to us as La palabra ha dado para nosotros como una profecía, una promesa. 그리고 여러분에게 능력으로 누려지기를 축복합니다. I pray that Oro this may be que todos ustedes, que tal vez esta palabra para todos ustedes venga como poder. and I pray that you may Y save oro yourself without que ustedes se salven a sí mismos y también a sus campos. Let's pray. Oremos mientras mantenemos la palabra de Dios en nosotros. 구원의 축복 누리게 달라. For the word of Jesus Christ, Que may I la palabra, que yo disfrute disfrute la llanura de la salvación. may become the witness Que me convierta en evidencia para salvar a las 237 naciones y 5,000 tribus. Oremos todos juntos. Dios, gracias por darnos esta palabra de verdadera vida y solamente el Evangelio. 하나님 나라의 일을 이루는 증인들 다 되게 하옵소서. may all become Que todos nosotros nos convertamos en la evidencia del reino de Dios y mantener la palabra de Dios. Oro todo en el nombre de Jesucristo. Amén.